traducciones. Trabajó en el proyecto Untold Microcosm, perdón por mi inglés, para el British Museum de Londres y el iFestival con su texto El nombre de los árboles, publicado por Anagrama y Charco Press. Su segunda novela, Miseria, 2023, se tradujo al portugués, al francés y ya ha sido publicada en Noruega por la editorial Camino Forlag. En la actualidad está trabajando en un libro de cuentos en su tercera novela. Hoy la escucharemos en Chivilcoy en esta entrevista llamada Las visiones de la ficción, una charla con Dolores Reyes en torno a sus libros Come Tierra y Miseria, por Dino Bersellini, también docente y periodista de Chivilcoy. Con ustedes, Dolores. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por venir. Gracias a Maxi y a Sami y a todos los que hacen la Flitch. Y tenemos el gustazo de recibir a Dolores Reyes en Chivilcoy. Quiero otro fuerte aplauso para ella. ¿Cómo estás, Dolores? Muy contenta, muy emocionada, muy maravillada. Esto está que explota y es hermoso justamente pasar pasar un día con lo que nos apasiona, ¿no? Que es la lectura, que son los libros, que es para mí, ¿no? Venir al encuentro de lectores. Estoy súper contenta de haber venido a Chivilcoy hoy. La charla que vamos a desandar ahora se llama Las visiones de la ficción. Algo de las visiones tiene que ver con Come Tierra especialmente y también, por supuesto, con Miseria. Pero antes de llegar a estas dos novelas, me gustaría que nos cuentes cómo te fuiste construyendo como lectora y como escritora. Bueno, yo soy hija de la educación pública, ¿no? En casa había uno, pero yo siento que lo central en mi formación como lectora fue siempre en las escuelas y mucho más tarde en la universidad también. Recuerdo el momento preciso en el jardín de infantes cuando una maestra en particular nos abría un libro y empezaba a leer y la sensación de ese momento de decir, esto está buenísimo, me encanta. Esto funciona así, ¿no? Se abre, siempre se va relatando lo mismo, ¿no? Hay la diferencia con la narración, que era por ahí de la salita de 2, 3 años. A partir del 4 ya era la lectura y era siempre lo mismo, ¿no? Estaba cifrada las letras y eso es maravilla, ¿no? Esto está buenísimo. Después en el primario, que si tuviese que elegir una autora, elijo Quiroga, ¿no? Ahí una fascinación absoluta. Y el secundario ya un poco más con, ejercicios también que tenían que ver con la escritura, pero mi formación lectora pasó muchísimo por la escuela, con el realismo mágico. Mis profesoras tienen de gotas, el realismo mágico, pero ahí empezaron a circular libros entre amigos, ¿no? Me acuerdo de Demian de Fernández, y me acuerdo todo este film que es, una compañía que me sigue hasta el día de hoy. Siento que eran, y siguen siendo en realidad, lugares privilegiados para la formación de lectores, ¿no? En la escuela, quizás por eso se la ataque tanto hoy en día, ¿no? Escuelas, bibliotecas escolares, maestros bibliotecarios, eran espacios donde la literatura circulaba, donde se podía discutir literatura, y se podía hacer un montón de cosas, como hacen los pibes hoy en día, que me mandan videos haciendo representaciones, que me muestran los trabajos que hacen, que me muestran trabajos 3D incluso. Sigue siendo un espacio privilegiado de formación de lectores, absolutamente democrático, ¿no? Donde el libro está a disposición del que puede comprarlo, pero también del que no puede, donde siempre se encuentra alguien con que es un par también para conversar sobre lo que leemos y nos apasiona, y donde justamente hoy en día se está dando
debate para mí absolutamente central, que es esa la tradición de la educación argentina en la formación de lectores de ficción. A ver, en estos días que una supuesta directora de una fundación dijo lo más cantante que la escuela es para leer libros de biología y matemática, pero que la ficción en todo caso la lean en su casa. Yo creo que ahí hay una lucha con esta tradición lectora de la cual yo me considero hija. Hablabas recién de tu trayecto por la escuela, también como docente, me imagino que mucho de ese trabajo fue nutriendo, ¿no? El imaginario, los personajes que vos después construís en tus novelas. Y a colación de esto quería recuperar algo que dijo Walter Lescano en el discurso inaugural, que es la importancia que tiene la poesía y la literatura en general como registro del estado de lengua, ¿no? El estado de la lengua en un momento dado. Y creo que eso en tus novelas es un valor muy fuerte. Contanos cómo vos fuiste construyendo el estado de lengua de tus personajes. Volviendo a la ficción, siento que, un cuento nunca es nada más que una historia, y una novela tampoco es nunca nada más que una trama. Ahí hay un trabajo con la lengua que es central, y que a la hora de pensar personajes y personajes que hablan en primera, justamente una novela viene a ser un estado de lengua que se construye, y que es, ese tono es casi tan importante como la trama, ¿no? Ahí hay algo que yo siento que incluso es deudor de la poesía, ¿no? Yo puedo tomar un nombre como es miseria, que representa en nuestra lengua, en el habla, un significante que tiene una carga, una suma de rasgos terribles, ¿no? De rasgos de significación terrible, y ponerla a funcionar adentro de un universo que es una novela, y que sea un personaje hermoso, súper vitalista, absolutamente movedizo, extrovertido, que justamente está embarazada, ¿no? Con una carga vital todavía mayor, y que eso lo puede hacer justamente el estado de lengua que es una novela. Sí, en los años de escritura de Cometierra, sobre todo, persiguiendo a la voz de Cometierra, que ahora me resulta tan cercana y familiar, pero en el momento de la construcción de la novela, es lo que más me costó de alguna manera encontrar o trabajar. Sí me servía muchísimo mi relación directa con las chicas de Pablo Cuesta, que eran mis alumnas, ¿no? Yo sentía que quería contar una historia desde sus protagonistas y que le estaban poniendo el cuerpo a la violencia de género. Eran esas chicas de 16, 17 años, muchas del conurbano bonaerense, y las escuchaba, ¿no? Las escuchaban mis alumnas, las escuchaba muchos años después cuando me venían a buscar porque tenían un problema, las escuchaba hablando entre ellas, las escuchaba hablando con las cocineras de la escuela, y tomaba pequeños apuntes, pequeñas notas, justamente de pequeños fragmentos de habla que me encantaban, que me fascinaban, porque sentía además que era una lengua muy creativa, ¿no? Una lengua que mutaba y que tenía juegos, y que tenía picardía, y que tenía un montón de elementos muy ricos, justamente para la construcción de personajes. Cuando empiezo a escribir Cometierra, fluctuaba, ¿no? Esa voz no existía todavía en el trabajo ayer, ¿no? Durante la primera versión. Y yo sentí que hacia la mitad de esa primera versión dije, esta es la voz de Cometierra, que se cuajaba, que la escuchaba en mi cabeza, que de alguna forma la escuchaba conversando con el Walter o hermano, quien sea. Y tuve que hacer un trabajo de volver, ¿no? Y retrabajar toda esa primera parte que estaba así fluctuante. Pero, de nuevo, ¿no? Cometierra es una chica que descubre que tiene un don en el peor momento de su vida. Cuando es una nena le dicen que su mamá murió, nadie le explica nada. Hasta el día anterior esa madre estaba viva, una madre muy joven, y ella se resiste a ir al cementerio, ¿no? Y finalmente descubre que tiene ese pequeño don, para mí es pequeño,
pequeño, ¿no? Come tierra, cierra los ojos y puede ver un momento en una visión de la vida de esa persona, un momento central. Un don pequeño que se hace enorme en realidad en el contexto social, justamente en nuestras sociedades y en sus violencias. Bueno, yo siempre sentía que tenía que ver muchísimo con mis alumnas, ¿no? Sobre todo con esas alumnas que siendo tan chicas habían tenido pérdidas increíbles, habían tenido historias muy duras y que hablaban justamente corto y al pie, ¿no? Corto y absolutamente potente, corto y contundente. Entonces es un trabajo justamente de podar esa lengua, sacarle la desetivación, sobre todo cuando Come Tierra habla con nosotros. Y en todo lo contrario, cuando por ejemplo está en su jardín y reflexiona del mundo, reflexiona de lo que la tierra la muestra, ¿no? Ahí se abre, y eso la lengua mucho más colorida y más poética. Para la construcción de esos estados de lengua, yo creo que fueron centrales, ¿no? Mi vida cotidiana con los alumnos y las alumnas, mi vida absolutamente cotidiana con mis hijos, sus amigos, ¿no? Que venían a pasar fines de semana enteros a casa. Hay muchísimo, ¿no? De lo que yo llamo la novela ranchar, ¿no? Que es estar, compartir una cerveza, un juego de play, una tarde, construir algo y no violentarse, como los violenta el mundo de los adultos. Otra cuestión que me gustaría poner a dialogar con los entrevistados anteriores, Martín Cohen, que hablaba de la escucha. Recién mencionaste cómo arrancó Come Tierra y literalmente en las primeras líneas ella dice, si no me escuchan, como tierra. ¿Qué pasa con la escucha hoy en día? Pasan muchísimas cosas con la escucha. Yo siento que pasan muchísimas cosas de no escuchar justamente, más que nunca. Y que en particular pasan muchísimas cosas de no escucha con quienes están reclamando por una chica que falta. Come Tierra tiene que ver con eso, ¿no? Es una forma de andar un periodo de justicia ante tanta impunidad, una chica que falta, una historia que fue silenciada y por lo tanto no escuchada, en un acto absolutamente desesperado, ¿no? Tomar un puñado de tierra que estuvo en contacto con el cuerpo y tragárselo, bueno, de una forma absolutamente desesperada de quebrar esa falta de escucha, que es también impunidad, y que, bueno, eso es una condena absoluta al silenciamiento, ¿no? El silenciamiento pensaba como una de las armas más efectivas de las violencias de género, ¿no? Silenciar, no escuchar, negar, como se niega hoy en día, que esa violencia exista. Cuando tenemos, bueno, de nuevo, ¿no? Un caso aprende otro prácticamente diario, y cuando tenemos chicas de nuevo, muy jóvenes, 16, 17, 20, 23 años, de nuevo, una vez por día, siendo violentadas, ¿no? Para mí, quien tiene ganas de escribir tiene que ser un excelente observador y escucha, antes que nada, ¿no? Hay que ejercer la escucha porque hay elementos, giros, ¿no? Del lenguaje que son absolutamente maravillosos y que de alguna forma uno entra en contacto con ese estado de lengua tan dinámico, bueno, escuchando, ¿no? Y de ahí es algo que me pasa muchísimo, ¿no? De esas suerte de perritas que escucho a adolescentes, alumnos, bueno, salen historias, salen personajes y salen también incluso historias muy vitalistas, ¿no? Pequeños momentos que tienen que ver con lo que equilibra en realidad las dos novelas, ¿no? Una persona que está en contacto todo el tiempo con el mundo de los muertos, con los que ya no están, con las personas desaparecidas, con la impunidad y con lo que la tierra le muestra, que es siempre muy doloroso. Bueno, equilibra su vida con otro tipo de escuchas, ¿no? El sonido del barrio, el sonido de la fiesta, ir a bailar con tus amigos, ir a festejar el cumpleaños de un niño que está llegando, ¿no? Un niño muy pequeño. Bueno, de alguna forma esa musicalidad también está presente en las novelas y equilibra de alguna manera lo tanático, lo terrible, lo oscuro, lo silenciado también.
La tierra apareció como símbolo ¿en qué momento? ¿Lo pensás como un símbolo dentro de la novela? Me gusta mucho esa pregunta. Yo ahora, con el diario del lunes, hablando más de pronto, te puedo decir que sí, que la tierra es efectivamente un símbolo de conocimiento femenino muy fuerte, ligado, ¿no?, desde las culturas antiguas a la agricultura, a la sabiduría de las mujeres, al sostenimiento de la vida, ¿no? La tierra es para todas las culturas antiguas, incluso la americana, la Pachamama, ¿no?, la dadora de vida, la abundancia de granos, pero también es la parca, la herida, la furia, la que termina de alguna manera con esa vida, ¿no? Está el ciclo completo, no solo la vida biológica, sino que la tierra incluye también la muerte como parte del ciclo, ¿no? Y por eso los cuerpos van a tierra, y la tierra es alimentada por esos cuerpos que después generan, bueno, plantas, semillas, vida. Esto lo puedo decir hoy, ¿no? Pero yo siento que ese personaje de Cometierra, justamente como una niña sentada en un cementerio, en contacto porque estaba sentada con las piernas desnudas sobre la tierra, se me impuso. Hace un ratito me paró una chica, ¿no?, una lectora joven, y me dijo que había hecho cursos de lectura con Marcelo Carnero, que era uno de mis compañeros de taller cuando yo ni siquiera existía Cometierra, ¿no? Iba y escribía cuentos a consigna, o cuentos que surgieron de alguna suerte de disparador ahí en ese espacio de escritura en donde nos escuchábamos muchísimo, nos leíamos. Y Cometierra surgió así, ¿no? Marcelo Carnero era poeta en ese momento, leyó un texto sin trama, absolutamente poético, que terminaba en Tierra de Cementerio, ¿no? Casi como que te digo, bueno, vos tenés que escribir una historia con esto, Tierra de Cementerio. Cuando él llegó a ese punto de la lectura, yo tenía los ojos cerrados, algo que hacíamos para concentrarnos, ¿no? Y se me apareció una nena sentada sobre la tierra de un cementerio que comía tierra. Bueno, esa fue la parte involuntaria, ¿no? A mí me resultó una imagen choqueante y muy potente, ¿no? Decir, bueno, yo desde esta imagen puedo narrar un montón de historias, y traté de armar eso por escrito, pero bueno, ahí la tierra estaba dada, ¿no? La niña y el acto de comer tierra estaba dado. Después fue, sí, pensar qué le pasaba comiendo tierra, ¿no? Una tierra que no es cualquier tierra, sino una que está en contacto con los cuerpos de las personas que, bueno, han sido enterradas ahí. Y se me ocurrió que algo un poco contradiciendo el cristianismo, que hace esta separación de el cuerpo como material objeto que va a tierra y el alma pura y etérea que se separa y asciende. Bueno, pensar que con esa carne, esos huesos, esa sangre y el pelo, quizás hay algo más que pasa a la tierra, ¿no? La memoria, la experiencia, incluso el alma, ¿no? Pensar que va a la tierra no como algo objeto, sino como algo también de alguna forma animado, ¿no? La tierra en Cometierra y Miseria es quien sabe dónde están esas chicas que nos faltan, esos niños que ya no están, porque han sido enterrados, ¿no? Ocultos en realidad en la tierra, en lugares remotos, con una intención de seguir separándolos de sus seres queridos, ¿no? Está por un lado la tierra, que tiene ese conocimiento incluso más allá de la voluntad de los asesinos, ¿no? Como un elemento ahí que conoce, y por el otro lado están los buscadores, las buscadoras, ¿no?, que buscan a sus hijos e hijas, hermanas, pero no saben comunicarse con la tierra, ni en el medio está Cometierra, que es quien puede hacer de alguna forma ese lazo y transmitir lo que la tierra le muestra a quienes más necesitan saberlo. En ese sentido, tenemos los personajes de los buscadores, de quienes acuden a Cometierra para encontrar a sus seres queridos, desaparecidas. ¿Cómo construiste esos personajes? Has contado en otras entrevistas que creciste viendo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo buscando. Yo nací en el 78 y el peor año
la dictadura de Videla. Y por supuesto que mis primeros recuerdos tienen que ver con agrupaciones de mujeres. En ese momento, para mí eran mujeres y ya, madres y ya, buscando a sus hijos e hijas en la tierra, no como una metáfora literaria, sino como una realidad material brutal, ¿no? Y después fui creciendo y veía lo mismo en los noticieros, ¿no? Allá en esa época cuando no había ni internet, ni cable, ni streaming, sino que tenías un par de noticieros atados de punto, ¿no? Ver mujeres arañando la tierra, sobre todo en el norte de México, buscando un dientecito, una astilla de hueso, una prueba material para poder saber qué les pasó, ¿no? Y dónde están, y que esa herida se cerró. Bueno, fue lo que me marcó absolutamente. El primer caso que me obsesionó fue el caso de María Soledad de Catamarca, ¿no? Y yo tenía unos 10, 11 años, me volvía corriendo de mi escuela a la casa de mi abuela, a que ella veía religiosamente el informativo al mediodía, y ver, ¿no?, una provincia levantada en silencio, ¿no?, marchando por justicia para una chica. Fue algo tan impactante, esto de saber qué es lo que te pueden hacer solo por el hecho de ser mujer, y saber que, bueno, ese acto tan brutal podía quedar impune. Siento que fue el final de mi infancia. Realmente fue como sepultar un grado de infancia. Después vino otra cosa, ¿no? Pero esa inocencia y la maravilla del mundo y eso de mirar el mundo con cierta bonanza se terminó ahí, ¿no? El mundo pasó a ser también ese lugar que albergaba ese peligro y esa violencia hacia cuerpos muy similares a los nuestros. Fue algo a sangre y fuego que se me grabó y que desafortunadamente se repetía y se sigue repitiendo hasta allá, ¿no? Además de la realidad, de esa realidad, ¿de qué otros discursos, por decirlo de alguna manera, o aproximaciones de conocimiento te nutriste para poder ponerle símbolo a eso? Mucho de la literatura, ¿no? Pero ¿por qué? Generalmente la realidad a veces es tan terrible y tan triste, sobre todo, que es desoladora. Y siento que está bien en peligro de anularte, ¿no? Anularte ante esas pérdidas tan espantosas, ante esas violencias tan oscurantes y abiertas, ¿no? Yo siento que lo que nos diferencia de los animales justamente no es el lenguaje ni la capacidad de comunicación, ¿no? En que tengan imanes o esté en contacto y los quiero, bueno. Mi gato hace un par de días, yo no estaba y hubo una falla de gas en la cocina y se prendió fuego en la cocina, literal. En que gritaba como si fuese un bombero o una alarma al lado de mi hija mayor para que se despertó. Fue el gato. Se comunican de otra forma, pero se comunican. Yo siento que justamente el símbolo de la humanidad es la sepultura. Estoy citando muy mal a Lacan, quiero hacer un destacón para no pasar un papelón, pero bueno, necesitamos atravesar un duelo, necesitamos un epitafio para despedirnos por última vez de nuestros seres queridos, necesitamos el arte, lo que se llama el arte funerario, ¿no? Para ángeles, tumbas, representaciones, tantas representaciones o días de muertos, justamente para poder procesar las pérdidas que son terribles. Y necesitamos enterrar un cuerpo, ¿no? Y empezar a hacer un duelo. Y ya es absolutamente brutal y terrible cuando el orden natural de la vida está invertido y son las madres y los padres las que tienen que enterrar a sus hijas e hijos en la tierra. Mucho peor es cuando ese cuerpo no está, ¿no? Y hay que continuar una búsqueda que es un desangrarse en vida. Yo siento que en Joventerra estoy mirando muchísimo hacia las chicas, los niños, las mujeres que faltan. Y que en mi serie también, pero también hago una suerte de giro de la mirada y empiezo a dar muchísimo más a quienes buscan, ¿no?
quienes buscan, como el padre de María Cacho, ¿no? Que murió en la ruta buscando a María, yendo una vez más hacia Salta y Jujuy, ¿no? Tras los pasos de su hija, es quien invierte hasta el último latido, ¿no? De su corazón en, bueno, saber dónde está y qué le pasó. De alguna forma, intento que algo de ese dramatismo que es absolutamente terrible esté en el personaje, pero ya estaba en Antígona, ¿no? Ya estaba en cantidad de personajes literarios. Y siento que siempre ha sido una forma de, bueno, marcar esa batalla y hacerla de alguna forma transitable, porque quienes viven ese dolor, que nunca me he querido poner en esa piel, bueno, están en una suerte de loop espantoso, ¿no? De preguntarse, y esto lo he hablado con madres que buscan a sus hijos 30 años después, con hermanas que buscan a sus hermanos 30 o 40 años después, ¿no? Y que me dicen, bueno, yo ya sé que no está viva para que se hubiese comunicado, pero hay una parte de mí que sigue pensando en la posibilidad, y eso es un dolor insoportable, necesito una certeza. Bueno, justamente la certeza es una certeza material, ¿no? La da el cuerpo, la da el huesito, el dientecito, la da, bueno, el desaparecido que se ubica, ¿no? También el equipo de antropología forense es algo que me marcó muchísimo, ¿no? Como quienes buscan, de nuevo, en la tierra a los seres queridos que nos faltan. Tenemos en ese sentido como acto, diríamos, fundante, simbólico, como decide la cultura, la sepultura. Por otro lado, siguiendo lo que planteabas en clave psicoanalítica, con el perdón de los psicoanalistas que nos estén escuchando, está la sexualidad. Y es el foco de esta polémica, está puesto ahí. Bueno, ¿por qué pensás que a esta altura hay tanto problema con trabajar la sexualidad en un libro, en la literatura? Yo siento que hay varios focos en realidad. Y siento que tomaron cometieron porque justamente pueden ponerlo en el foco pueden buscar ahí un montón de discusiones. Es atacar la ESI en las escuelas, es atacar la presencia de bibliotecas en las escuelas, es atacar a la escuela pública, que lo hacen todo el tiempo, así que nadie se va a sorprender. Es atacar la ficción en las escuelas, ¿no? Y esto no es, pero estoy pensando, lo dijeron abiertamente, repito, libros de biología, de matemáticas, sí, ficción no. Una diputada libertaria, yo trato de citar muchísimo, pero me lo mandaron de todas formas y lo terminé leyendo, diciendo que ella es profesora de inglés y que el padre recién a los 18 años le dejó leer El amante de Lady Chatterley. A ver, esta gente es atacar incluso algo que me señala muchísimo cuando viajo afuera. Toda Argentina es conocidísima en el exterior por la cantidad de lectores, la cantidad de librerías independientes, las fiestas que son las ferias del libro. Si yo les muestro esta panorámica que tengo acá, con niños saltando, están súper variados, gente de fiesta, como de fiesta en torno a los libros. A mis editoras de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, me pasó a hacerlo, ¿no? Con fiestas de Aristipo Libros, que por acá no alguien muy ligado. Me sacaban el teléfono y me decían, no lo podían leer, para ellos es mínimo, no es masivo, no es popular. Y muchísimo de esta celebración de la lectura tiene que ver con nuestra tradición de escuelas, ¿no? De escuelas en donde nos leyeron ficción, donde compartimos ficción, donde disfrutamos de la lectura, no como una imposición, tenés que leer porque eso es bueno, no, donde realmente hubo un disfrute, y que ese disfrute incluso le gana hoy en día por un rato al streaming, a las series, a bueno, un montón de cosas, y que hace que un adolescente haga un libro, lo abra, se enganche con una historia, la acompañe de principio a fin y pueda leer, ¿no? Están atacando eso y están también disciplinando por terror, ¿no? En primer tiempo que yo estuve recibiendo infinidad de amenazas,
no era público. Yo tampoco lo quería hacer público, no quería que escalara, finalmente bueno, todo se descontroló con el tweet del Villarroel y demás. Pero simplemente quería que pasara. Ahora, ¿cómo siente terror? ¿Siente miedo? ¿Siente que te puedes golpear o disciplinar? ¿O podés quedar como me pasaba, ¿no? Ligado a un libro que yo considero que es muy triste por momentos, muy tremendo y algo como la pornografía, ¿no? Como algo que no me interesa para nada. Y encima la pornografía es ligada a niños y adolescentes, ¿no? Peor todavía. Era como pánico realmente. Y eso mismo le hacen a los docentes, ¿no? Es un intento también por disciplinar a los docentes, por medio del terror. O sea, si vos haces esto, bueno, te vamos a hacer lo mismo, lo vamos a mostrar, vas a estar solo, no hay internet. Por supuesto que aprecio mucho todo lo que se ha hablado estos días, todos los que se han sentado a leer el libro, incluso los que no lo conocían y leyeron y opinaron antes de leer, ¿no? Hay una editorial de Telegram que me pareció tremendo y muy ilustrativo al respecto, ¿no? Porque también al principio no había leído, habló, después se tomó el trabajo de leerlo y hizo una editorial en la radio, Ernesto Tenuma, que me conmovió muchísimo, ¿no? Porque realmente pensar un libro tan triste, tan doloroso y tan desolador como es Cometer, asociarlo a porno para niños, como se me decía, bueno, me parece justamente no solo errado, sino que es, bueno, una máscara para que justamente te agredan en relación, bueno, a nuestras batallas, ¿no? Nuestras batallas cotidianas que fueron y han sido llevar literatura de calidad a las aulas, llevar literatura de calidad a los lectores en general. Por supuesto que discutir después de la lectura, ¿no? Yo sé que han atacado muchísimo al libro porque muchas profesoras me dicen que lo usan para hablar con sus alumnos, ¿no? Y alumnos de un montón de cosas, entre ellas la ESI también. Entonces, justamente como quieren tirar abajo la ESI, que no se conversa absolutamente nada en las aulas, ¿no? Y que las aulas sean una suerte de lugar aséptico en donde, bueno, abrimos contenidos importantes que, bueno, justamente serán las matemáticas, la economía y bla, bla, bla. Ahora, qué triste lugar le dejan a los adolescentes en esto, ¿no? Los adolescentes reales, los adolescentes que en su 60% están bajo la línea de pobreza en estos momentos, ¿no? Los adolescentes que son los que peor van a insertarse en muy poquito tiempo en el mercado laboral, los adolescentes que viven bombardeados por la riqueza obscena de sus ídolos, del reggaetón, del fútbol, de quien sea, que quedan a merced desde los 12 años a las apuestas virtuales y a todo ese bombardeo, incluso de contenidos realmente pornográficos, ¿no? Qué desolador el mundo que te torna poner, en el caso de las chicas, ¿no? La carne de las violencias sexuales, la carne de las violencias de género, la carne del consumo de esos cuerpos que para todo lo demás es despreciado. Y para los, como Melina Romero o Araceli Ramos, ¿no? Pensar que después de ese consumo bestial que las mata y las liquida, son descartadas a la basura. Qué desolador, ¿no? Para mí sí hay un debate ahí y una batalla con la ficción, porque justamente la ficción es un lugar real de libertad, un lugar donde podemos pensar mundos posibles, donde podemos pensar realmente alternativas a estos horrores, ¿no? Entonces, eso también como me molesta. Volviendo a tus ficciones, bueno, Cometierra tiene el punto de vista de Ailín, que conocemos su nombre en Miseria. ¿Cómo fue después trabajar a dos voces, con la voz de Miseria y de Cometierra? Bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no? Yo sentía que Cometierra era la mejor primera versión de esa novela, ¿no? Que quería repetir, y también tenía muchísimas ganas de continuar esa historia, ¿no?
un final abierto, antes de que Cometierra se vaya, hay algo ahí que ella hace, que es comer tierra debajo de su cuerpo y tener un flash a futuro. No voy a contar porque seguramente hay gente que no la leyó todavía, pero bueno, ahí, el caso de la señora Ana, la Florencia, bueno, yo tenía muchas ganas de seguir en ese universo. La verdad, yo siento que la escucho, ¿no? Me pongo en la computadora y conversa, funciona, esa voz está tan cuajada en mi cabeza que, bueno, tenía ganas de continuarla. Y a la vez pensaba en una novela, una novela completamente distinta, pero también distinta desde lo formal, ¿no? Me interesaba la posibilidad de tomar un personaje que en la primera novela aparece tarde y es un personaje secundario y está, la vemos mediada por la mirada fascinada de Cometierra en la serie. Bueno, tomarla y ponerla como protagonista a dos voces, ¿no? Tenía muchísimas ganas de hacer esto y a la vez era una dificultad, ¿no? Son chicas de casi la misma edad, con unos 3 años de diferencia, tienen un mismo origen, se van juntas, ¿no? Del barrio también. Entonces eran como muy pegadas. Y al principio de la novela, al principio ese pegoteo también corporal, ¿no? Son amigas, pero son amigas que están pegoteadas físicamente. Y las sentimos separar justamente con la personalidad. Mi serie es un claro homenaje a todas las alumnas que tuve durante años, ¿no? Y uno las escucha o ve el legajo o te hablan del equipo de orientación escolar y te cuentan unas historias terribles, ¿no? A una edad súper corta, 14, 13, 10, 12, 16, como tienen diseño, y uno gira la mirada y las mira y dice, ¿cómo ese cuerpito pudo soportar tanto, no? Miles de veces me pasó lo mismo. Y a la vez, bueno, estaban ahí como centro del aula, súper pispiretas, súper extrovertidas, ¿no? Muy encantadoras, con un encanto que es de ella, ¿no? Un montón de vida absolutamente de ella. Incluso si uno las quisiera invitar es imposible, ¿no? Porque ese es un don realmente de la resiliencia, pero extrema. Bueno, tratar de tomar eso para hacer un personaje, ¿no? Un personaje que es finalmente descarnado, pero que es absolutamente vitalista, ¿no? Y por el otro lado está Cometierra, súper dark, justamente porque está en contacto con lo que la Tierra nos muestra, que es, bueno, pavoroso. Está mirando hacia el mundo de los muertos y en esa primera parte también está viendo que hace Morondón. Tiene ahí un periodo muy reflexivo, justamente porque va a tomar una decisión que es para siempre, y es una decisión central de su vida, ¿no? Vuelve a la Tierra o no. Mientras que mi serie es súper pragmática en ese sentido, ¿no? Para ella, Cometierra es la mejor vidente del mundo, entonces va a ponerle un local a todo el mundo, va a dar turno, va a cambiar, bueno, ponerla allá arriba. Entonces, hay ahí una forma de separación de esas dos voces que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Dos personalidades muy fuertes, muy marcadas, pero que a la vez son distintas. Decías recién, bueno, este pequeño don de Cometierra, que es vidente. Yo pensaba también en el símbolo de la mirada. Cometierra ve cerrando los ojos. Y tenemos en contraposición el símbolo de la Madame, que es un ojo bien abierto. Pensaba también en la época, en el estado de época donde se ofrece todo al ver, pero la mirada no siempre se construye, se ejecuta. Me parece que Cometierra trae ese símbolo de aquello que se ve cerrando los ojos, dirigiendo la mirada hacia otro lugar, ¿no? Bueno, me pasa un montón de cosas justamente con el ojo, la mirada, siendo que se resignifica página a página. Por un lado hay ahí una voluntad mía así muy marcada de correr el personaje que es Cometierra de una suerte de dictadura de la visión que hay sobre las mujeres, ¿no? Uy, estás más gorda, estás más así, no podés justamente dejar de ser juzgada, ¿no? Cualquier realidad, tu tía opina sobre tu cuerpo, sobre cómo te ves, sobre tu pelo, sobre absolutamente todo lo que tenga que ver con la mirada sobre el cuerpo. Siento que es como una dictadura en la vida de las mujeres. Y por el otro lado me interesaba
impresionante, donde el gusto es central, ¿no? Y es la antesala de incorporar la historia del otro o de la otra, donde todo lo sonoro del barrio, de la fiesta, del movimiento, es también de alguna forma algo muy, muy presente y muy trabajado, ¿no? Las letras de música que andan mezcladas ahí por las páginas, casi como si fuesen otros protagonistas más, ¿no? Los demás sentidos. Entonces ahí hay primero una cierta disputa de correr un personaje femenino solo de la dictadura de la mirada. Y después aparece lo que a Cometierra le pasa con las fotocopias, ¿no? Pegadas en las paradas de colectivo, en las paredes, en las botellitas que le traen, ¿no? Con una foto anudada al cuello, que es justamente, bueno, mirarlos porque ella siente que las están interpelando, porque ella puede hacer algo. Y a la vez es desesperante para ella no poder hacerlo por todas, ¿no? Tiene que elegir, bueno, eso también me duele muchísimo, agarrar una botella o agarrar la otra, salir atrás de la historia de un niño, porque quiere ver justamente que en sus ojos hay un rasgo de vida todavía, ¿no? Esas decisiones que le pesan muchísimo y que tiene que comer, que tiene que tomar, y que en serio, bueno, se va a sentir absolutamente interpelada por esos murales hechos de casi como si fuesen un mosaico de pequeños seguidos de gente, chicas desaparecidas, ¿no? Todos esos ojos juntos la están interpelando, justamente porque ella se siente responsable de tener un don con la que puede ayudarla y no usarlo. La novela Cometierra transcurre en Caseros, en Pablo Podestá, y Miseria en Liniers, por ahí, o esa zona, ahí podemos ubicarlo por ahí. Hay alguna escena ahí que se ve la cancha de Vélez. Bien, creo que bueno, está ubicada ahí geográficamente, o más o menos hay algunos datos que nos pueden situar, pero al mismo tiempo es una historia que es universal, digamos. Has tenido repercusión en todos los países que visitaste como algo que se lo han apropiado, ¿no? Sí, eso es muy impactante para mí también, ¿no? Un montón de lectoras, algunas incluso editoras, que me han dicho, bueno, por ese estado de lengua sí lo ubico en Argentina, ¿no? Porque diga birra y porque digan tantas palabras que son nuestras, ¿no? Para el lector y la lectora que se meten es muy fácil ubicarse en Argentina. Ahora, me cuentan que se meten adentro del libro y se olvidan que están en Argentina, porque desafortunadamente esto es así en Colombia, en Guatemala, en México, en Estados Unidos. Bueno, eso sí funciona tan triste, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, la fosa común o el entierro así en el que se sustrae el cuerpo. Es una constante desde la conquista y el exterminio de los pueblos originales, pasaron por todas las violencias políticas, pasando por las dictaduras, atravesando hasta el día de hoy el narco y las desaparecidas en democracia también, ¿no? Las violencias machistas que no solo muchísimas veces se ejecutan contra el cuerpo y lo matan, ¿no? Hay una voluntad de seguir silenciando y seguir guardando después de muertas, ¿no? De hacerlas desaparecer, de nunca devolver el cuerpo a una madre. Tenemos, bueno, Marita Verón, pero tenemos cientos de Maritas Verón, miles de Maritas Verón. Entonces, eso está tan ahí presente. Y hace que sea desafortunadamente universal. Ahora también está lo otro, ¿no? Con Cometierra me decían muchísimo en lugares, no sé, tan distintos a la que tan lejanos, encontramos la misma. Bueno, me impactó muchísimo la relación de los hermanos, la relación filial, de crecer juntos, perder a una madre, ¿no? También como un universal, la relación de las amigas, muchísimo en Miseria tiene que ver con la relación de las mujeres, que yo siempre le incluso decir, bueno, esa amiga y es cuñada, simplificar algo que a mí me tomó una novela entera formarla, ¿no? Cuán importante es para todas las mujeres la presencia de otras mujeres en tu vida, cuando en realidad hemos crecido muchísimas, al menos la edad, con mandatos y advertencias en contra de la amistad de las mujeres.
Si hay una mujer en su trabajo, nunca van a ser amigas, porque en realidad las mujeres compiten, ¿no? Las mujeres esto, las mujeres lo otro, las mujeres pelean por los hombres. Hay infinidad de libros de amistad de varones que me parecen hermosos, adorables, como el cuento de Bobby de Stephen King, ¿no? Después se hizo la película Cuenta conmigo, que es como uno de los momentos de amistad de varones más hermosos que leí de mi vida. Ahora no hay tantas historias de amistad de mujeres, ¿no? Y quiero retomar eso justamente no solo con Miseria y Cometierra, sino con mujeres incluso que son muy distintas, tienen distinta edad, distinta cultura, distinta trayectoria vital, y que sin embargo son tan importantes para ella como la señora de los panes o como el personaje de Latina, ¿no? Justina en la vida de Miseria y después la vida de Cometierra también. Porque es una relación absolutamente central en la vida de las mujeres y en la vida de las mujeres felices. El tema de la amistad, la hermandad entre mujeres. Ahora, vuelvo a decir, ¿no? Novelas que se centran en eso, súper tardías, casi contemporáneas y puñaditos. Otra cosa que se ha dicho mucho desde la publicación de Cometierra es que bueno, el don de ella viene a suplir lo que no puede hacer el Estado, lo que no hace el Estado. Se ha dicho mucho eso. Pero ahí igual hay algo que me parece interesante, que es el tema de la magia. O sea, estas prácticas que no son oficiales, por decirlo de algún modo, pero que son muy populares. Bueno, ¿qué te interesa de ese mundo? Me encanta, me interesa, me divierte, me convoca. Yo estudié lenguas clásicas en la universidad y en realidad la gramática o la adivinación era una práctica central, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿no? Hay un libro de Cicerón que se llama Acerca de la adivinación, que justamente lo que hace es recorrer siglos y siglos de formas de adivinación centrales para el Imperio, como los augurios, que eran figuras estatales, ¿no? Cargos estatales, que hacían vaticinios mirando el vuelo de las aves, ¿no? De ahí es el origen del auspicio, justamente etimológico, la interpretación del vuelo de las aves. Y definían cuestiones centrales para un imperio guerrero como Esparta, que era, bueno, ¿vamos a dar batalla o no? Lo que eran, bueno, en la Grecia, los oráculos, ¿no? Los oráculos que después va a tomar incluso el psicoanálisis por hacer un montón de lecturas de todo ese mundo de lo oracular, y ni hablar en América con los que más me interesan a mí, ¿no? Que son estos órdenes de adivinos, que son comunales, justamente como los graniceros en México, que siguen funcionando, que son quienes pueden interpretar un elemento de la naturaleza, y justamente esa interpretación siempre es de uso comunitario. Los graniceros o los pueblos agricultores, bueno, son quienes saben, observando el cielo, cuándo va a caer un desastre climatológico como el granizo, ¿no? Que les arruina absolutamente las cosechas. Entonces eran fundamentales y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Me interesa muchísimo este universo, ¿no? Y sobre todo de alguna forma de la interpretación de pequeñas señales que da el universo. Me tomé el trabajo porque me interesaba también de ver si había algunos que interpretaran justamente como lo hago en la novela, comiendo tierra, cerrando los ojos y por medio de una visión, ¿no? Adivinar o vaticinar y no. Y ahí seguí trabajando muy contenta. Pero eso es lo que me interesa y que además a las mujeres nos costó, bueno, años y años de ser quemadas, ser asesinadas por la Inquisición, ¿no? Ser llevadas a la horca por brujería o adivinación, que en realidad muchas veces escondían cuestiones que hoy identificaríamos claramente con el universo de lo político, ¿no? Atrás de una mujer que supuestamente es bruja, generalmente había o la necesidad de disciplinar a todo ese poblado, o, bueno, una mujer que era considerada demasiado excesivamente poderosa para ser mujer, ¿no? Entonces se la terminaba aniquilando. Bien, estuvimos conversando entonces sobre Cometierra, sobre Miseria, y ahora se viene la serie de Cometierra, otra ficción derivada de tus ficciones, pero queremos saber cómo ves ese proceso.
Me río porque tengo mucha información, pero también me he dado un montón de cosas, ¿no? Puedo hablar de la feria hasta un punto, ese punto es, bueno, hay un proyecto que es hermoso, está súper avanzado, una serie que terminó produciendo Amazon y que le han puesto todo, ¿no? A mí me impacta muchísimo, me encanta el casting que hicieron, me encanta el casting de actores, estoy como enamoradísima, porque por ejemplo, bueno, Yalitza Aparicio sea la señora Ana, es como, bueno, ya está, ¿no? Es como algo que me interesa verlo, me interesaría verlo, incluso si no estuviese colombiana, ¿no? Yalitza es la primera mujer indígena, ¿no? Ella se reunió con la India de Oaxaca, justamente, que por primera vez fue nominada al Oscar con Roma de Cuarón, que es una película que a mí me emocionó y me sigue emocionando, y he llorado todas las veces que la vi, me parece de un nivel de ternura, bueno, propio de la señora con Cometierra. Me pasa lo mismo, me pasa todo, ¿no? Por momentos pánico, por momentos emoción, por momentos de subida de alegría y por momentos pánico de nuevo, porque es muy movilizador. Ahora, he escuchado a las personas que saben, Claudio Piñero, Sacheri, Mayán, no sé, algunos que me dijeron, bueno, soltalo, ¿no? Porque es otra cosa, vos haces libros y ellos hacen series, por supuesto. Pero bueno, es un flash también, de alguna forma, ver una lectura de tu libro, ¿no? Uno abre un libro y hay tantas lecturas como cabezas que están atravesando esa lectura. Incluso uno no lee dos veces de la misma forma un libro, ¿no? Me ha pasado con infinidad de libros que los leí a los 20, a los 25, a los 28, haciendo la carrera, y los leí 20 años después. Y la lectura es absolutamente otra. En cambio, yo siento que una serie, una película, una audiovisual, bueno, impone una lectura y es una lectura muy fuerte y corporalista, ¿no? Eso que uno imagina en cada cabeza de una forma distinta, ¿no? Pero también encontrarte con tus personajes así es muy fuerte, es muy emocionante. Muchas gracias, Dolores, por esta entrevista. Un aplauso grande para ella. Qué bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar también. Va a sacar una foto, Dolores, así que quédense para esta foto.